Hablemos hoy de la inteligencia artificial y el impacto en el mundo de las ventas. En la industria de venta directa y retail hay un impacto enorme en este proceso. Uno, estamos mejorando la interacción y la personalización con nuestros clientes gracias a las eficiencias de automatización que se pueden hacer, y hay compañías hoy mucho más livianas, mucho más adecuadas, encadenando un tema de analítica de datos y consecuencia en ventas. El coaching en tiempo real nunca fue mejor y los LMS están evolucionando a chat conversacionales para entrenarme. Y toda la formación en tiempo real, mejoramiento de habilidades se está dando de una manera distinta, menos formal, pero mucho más fluida para las personas. Toda la automatización de tareas rutinarias, las que son basadas en datos, reuniones, seguimiento, libera tiempo para que cada uno de los representantes de ventas realmente se dedique a su oferta de valor. El live shopping mejorado, es decir, el que es capaz simplemente con mi pitch, como el que estoy dando en este momento, de detectar los productos de mi portafolio, ofrecerlos y así hacer una interacción con nuestros clientes, pues son la última tendencia en este modelo. Y los esfuerzos de marketing dirigidos a través de conocimiento, automatización y una mejor analítica de los datos están produciendo resultados mucho más eficientes a todas las demandas de los distintos procesos y públicos. Es decir, que la inteligencia artificial nos puede ayudar a reducir ese gap en términos de eficiencia para poder personalizar los contenidos y realmente ser proactivos en el funnel comercial a través de todos sus distintos puntos, como lo veremos a continuación. Y llega hasta el punto de ver cómo las pruebas A/B o distintos caminos que queremos testear puedan tener una mejor gestión de datos para entender cuál fue el mejor resultado y por ende continuar con ese camino. Les vamos a adjuntar unos pequeños ejemplos de cómo se puede entrenar sistemas de inteligencia artificial y cómo los puedo gestionar para tomar pedidos a través de uso de fotos, a través de audios. Es decir, que puede haber una forma muy dinámica y mucho más interesante de interactuar con los sistemas. Ese es otro gran cambio, es el UX, o sea, mucho más asequible. ¿Qué le va a pasar a los modelos de negocio en general de retail y de venta directa? Pues lo primero es la toma de decisiones en datos. Esto es una tendencia que ha estado por siempre, solo que no todas las compañías tienen la capacidad arquitectónica y económica de tener esto en sus organizaciones. Pero ahora, con la ayuda de inteligencia artificial, casi que cualquier compañía puede entender la analítica de sus datos mucho más rápido por la identificación de patrones, que es la fortaleza de estos sistemas. Les adjuntamos el video al link introductorio de toda esta saga de videos en la cual les explicamos cuál es el principio, y eso nos permite una creación hoy de compañías mucho más escalables, mucho más livianas, mucho más automatizadas, mucho más digitales, cuya eficiencia en todo su funnel de ventas, en los procesos de marketing, en la interacción de sus usuarios y en toda su cadena de suministros, pues es distinta. Es así como les adjuntamos también un link a una conversación interesante, y es hoy cómo Amazon planea competir con Temu y Shein. Pues miren, organizaciones que surgieron en esta tendencia de ser más livianos, eficientes, y hoy pues ponen hasta los más grandes a trabajar en este tema. Muy interesante. ¿Cómo trabajamos en la eficiencia de nuestras organizaciones para poder tener tiempo para hacer todo esto? Entonces, arranca por la generación y perfilamiento de los leads, un tema que antes no podíamos hacer con tanta facilidad, poder puntuar de manera automatizada a esos prospectos, poder tener mayor dedicación, entonces, por tanto, a madurar esos prospectos, a automatizar los mensajes más adecuados durante ese proceso de conversión, nutrirlos y cerrar esos acuerdos en una interacción más humana, por así decirlo, mucho más cercana que los mensajes tradicionales que eran tan estándar y por tanto no siempre había una identificación de las personas con ellos, lo cual al final conduce a un mayor compromiso del cliente y su índice de satisfacción. El otro proceso clave es las recomendaciones, poder ayudar a entender el pain point del cliente para entender cuál es el portafolio más acorde de productos a sus necesidades. Otro tercer proceso también muy interesante de impactar es el de soporte, pudiendo entender cuál es la interacción, cuál es su sentimiento frente al servicio, poder tener unas ventanas de disponibilidad y de conversaciones mucho más naturales con los clientes, aún cuando haya un bot, entendiendo que el cliente siempre va a preferir un contacto humano, y darle una experiencia omnicanal y coherente en todos los momentos de su experiencia de gestión con la compañía, lo cual pues, es el sueño. Finalmente, la cadena de suministro, a través de una mejor previsión de la demanda, de optimización de los inventarios, de enrutamiento de las órdenes y de procesos predictivos más sostenibles, pues puede mejorar un montón esos gaps. Ahora, todo esto que estoy diciendo, ¿cómo lo podemos resumir en nuestro funnel de ventas? Pues básicamente la inteligencia artificial en cada uno de los procesos del funnel está generando un impacto pues, muy importante para que haya más customer centric y más data dentro del proceso, en los leads, básicamente con lo que mencionábamos, mejorando el target, los algoritmos de ponderación y la comunicación que hay con ellos. Ahí hay un enorme potencial.
El segundo proceso es en el nurture, ¿cierto? En la maduración de esos leads para poder darles mejor contenido y de mayor valor a través de análisis predictivos que nos ayuden a identificar quiénes son propensos a qué productos y a qué tipos de comunicación y estilos de compra dentro de la compañía. Ahí se puede hacer un montón. Hay un segundo proceso en la generación del contenido para ese nurture y para todo el proceso a través de personalizar mucho más, algoritmos de aprendizaje que nos permitan identificar patrones y tendencias de todos esos usuarios, el contenido mucho más focalizado en los tipos de usuarios que estoy buscando, la velocidad a la que los sistemas de AI nos pueden sugerir para que un ser humano lo mejore, y definitivamente les adjuntamos algunos ejemplos para cómo finalmente con eso lograr un objetivo mejor. La personalización de este proceso nos permite, ¿cierto?, liberar mucho más tiempo para que a cada cliente reciba lo que está esperando, y con sistemas omnicanales, en correo electrónico, WhatsApp, SMS, etcétera, pues pueda tener distintos momentos que sean pertinentes a nuestra audiencia. Es así como llegamos a los momentos de interacción, ¿cierto? O sea, ya tengo ese lead, ya lo hice una comunicación, y cuando empieza la interacción, pues los chatbots de hoy claramente son mejores que los de antes, con toda esta naturalidad de la comunicación. Entonces hace mucho más agradable el proceso, entendiendo que finalmente detrás está lo humano y simplemente estoy extendiendo mis horarios y mi disponibilidad para poder hacer ese proceso, como el live shopping que les mencionaba al comienzo de este video. Entonces luego hay un tema súper importante, y es las probabilidades y la automatización del proceso basados en datos. Pues ya me va a dar un criterio que yo como ser humano pues puedo interpretar de la manera adecuada para entender donde esos leads que están calificados de una manera más dinámica, mejor perfilados de una manera más dinámica, y cuyas sugerencias, basado en la historia y en el aprendizaje que el sistema ha tenido, me está sugiriendo tomar un plan de acción, pues puedo tener una mayor probabilidad en el cierre de ventas, que evidentemente y mayoritariamente va a ser humano, pero que los chatbots van a ser un mecanismo de automatización. Escríbele a mi chat cuando quieras, es mi chat, es mi asistente, es otro fenómeno muy interesante. Entonces estos asistentes realmente son una extensión humana, no es un reemplazo. En las áreas de servicio al cliente pues tienen una zona gris frente a esta frase que estoy expresando, pero desde la cara de los vendedores pues puede ser ese proceso que nos apoya a hacer seguimiento, a enviar comunicaciones oportunas, a hacer encuestas de satisfacción en un momento oportuna, a poder escuchar audios abiertos y ya no cuestionarios estructurados, ¿cierto? Entonces, en resumen, creo que lo que les hemos expresado en este corto video es todo lo que está hoy en la inteligencia artificial sucediendo, que son un montón de elementos muy poderosos, pues los podemos aterrizar solo parándonos en nuestro embudo de ventas y entendiendo por cada fase y por cada actividad qué tipo de mejoras les puedo hacer, cómo empiezo a probar en mi organización o en mi equipo de ventas distintas herramientas, distintas acciones, y así voy evolucionando con este proceso. Es clave mantenernos al día. Por favor, sigan el canal. Estamos acá para compartir todo este tipo de contenidos del mundo de la inteligencia artificial y el mundo de las ventas, cómo se unen para un mejor futuro. Buen día.